Y nosotros vamos a cambiar de tema, vamos a irnos con nuestra psicóloga, con Libertad, porque ella está preparada como todos los martes y hoy nos va a tocar un tema, bueno, que sigue siendo una locura, locura máxima, la vuelta al cole. Muy buenas, Libertad. Hola, buenas tardes, Rocío. Encantada, como siempre, de estar una semana más con todos vosotros. Bueno, pues como yo digo, tema que vamos a tratar hoy de locura, la vuelta al cole. Seguimos los padres y las madres sin saber cómo se va a plantear y que nos genera pues un tanto malestar, ¿no?, esta vuelta al cole. ¿Por qué crees tú que nos está generando bueno, pues este malestar a todas las familias? Bueno, hay algo que tenemos que tener en cuenta y es que esta situación es una situación de quebradero de cabeza en la que no solamente tienen la duda las familias, sino que las dudas están desde arriba hacia abajo, es decir, las administraciones, el profesorado, los centros y, cómo no, como decimos, las propias familias están teniendo muchos quebraderos de cabeza o están teniendo muchas dudas, muchas opiniones diferentes con respecto a la vuelta al colegio. ¿Y esto por qué ocurre? Pues porque, como venimos diciendo, desde que empezamos con este programa, estamos viviendo una situación nueva y una situación sobre todo de incertidumbre, de no saber qué es lo que va a pasar ante esta situación nueva que tenemos con la llegada de esta pandemia, con la llegada de este virus. El malestar que nos causa esta incertidumbre, en este caso enfocado al colegio, tiene diferentes o diversas causas. Una de ellas, bueno, pues sabemos que en el colegio hay una gran cantidad de niños por aula, es lo que se denomina ratio, hay unas ratios altas, puede haber niños en torno a 15, 20, 25 como máximo por cada aula y nos genera inseguridad saber si esa ratio se va a mantener, se va a disminuir, si va a haber distancia de seguridad entre esos niños y niñas. Nos genera malestar saber la cantidad de horas que mantienen convivencia en el colegio, también saber si con la edad que tienen nuestros niños y nuestras niñas van a ser capaces de responsabilizarse con todas las medidas que se les están en estos días formando, de lavado de manos, de mascarilla, de no tocar, no abrazar, no besar a sus compañeros y sus compañeras. Nos genera también mucha incertidumbre cómo va a actuar el centro, cómo se va a organizar en el caso de un rebrote, si va a haber clases a distancia, si los niños van a tener que estar en cuarentena durante cierto tiempo. Es decir, hay muchas causas por las cuales sentimos incertidumbre en este momento. Pero una cosa que tenemos que tener clara es que estas causas, estos miedos, son miedos de los propios adultos, de las propias personas adultas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que son miedos que realmente los niños no la piensan. Y no la piensan o no les preocupa porque, como son niños, en sus diferentes etapas evolutivas, en sus diferentes edades, tienen miedo diferente. Claro que tienen miedo y expresan miedo en esta situación de pandemia, pero no son los miedos que los adultos en muchas ocasiones le ofrecemos o sin querer le llenamos su mochila. Un ejemplo que puedo poner de esto es lo que ha pasado durante muchos años y que sigue pasando porque muchos niños y niñas, muchos adolescentes se ven en esa situación y su familia, es cuando, por ejemplo, un adolescente o un niño o una niña de unos 12 años de edad o de 16 años de edad, depende de dónde estén, depende del centro en el que estén, tienen que cambiar de su centro, de su colegio de siempre, a un instituto. Normalmente en esa transición, en ese tránsito que se le llama, a la familia se le intenta asesorar en que intenten, en la medida de lo posible, no volcar los miedos que tienen, porque normalmente los adolescentes tienen ganas de ese cambio, tienen ganas de ese cambio de instituto, tienen ganas de hacerse mayor, de entrar en una etapa educativa nueva. Sin embargo, los adultos, la familia, sin querer, les provocamos miedos que son nuestros. El miedo a si se van a adaptar los nuevos profesores o profesoras, si se van a llevar bien con los nuevos compañeros de clase porque son nuevos y han estado siempre con los mismos, si le van a hacer algún daño, si se van a sentir inseguros. Esos miedos realmente, aunque un adolescente los tenga, se ve masificado o incluso se transmite de adultos a los propios adolescentes. Por eso, los miedos de las propias personas adultas no tenemos que volcarlos completamente en los niños y las niñas a la hora de la vuelta del cole. Otra cosa es responsabilizarlos, explicarle de forma natural y transparente en qué situación estamos e intentar que la vuelta al cole sea lo más segura o lo más llevadera posible. Ahí es donde nos tenemos que enfocar. Tenemos que intentar, en la medida de lo posible, no provocar
o no intentar llenar sus mochilas de miedo, no provocarles tanto miedo y más intentar en la medida posible provocar la responsabilidad y provocar la explicación de lo que está pasando y de cuáles son las conductas que tienen que llevar a cabo para una vuelta al cole, como decimos, lo más adaptativa posible. Bueno, ¿y qué tipo de recomendaciones podemos darle también a las familias en esta vuelta al cole? Pues Rocío, vamos a darle unas recomendaciones a las familias, a los papás, a las mamás, a los abuelos, las abuelas, a las familias en general de estos niños y niñas que tienen que volver al cole en una vuelta al cole lo más adaptativa posible, y ampliaremos estas recomendaciones en el próximo programa para saber también, según qué edad, cómo dirigirnos a los niños y las niñas a la hora de explicarles pues todas las normas que tienen que llevar a cabo para, como decimos, tener una vuelta segura. Vamos a darle a la familia en general dos recomendaciones que las vamos a ampliar. Una de ellas es de forma interna, para trabajar de forma interna, y otra de ellas para trabajarla de forma externa. Cuando decimos de trabajar interna es para que las propias familias trabajen de forma interna sus propios pensamientos, sus propias sensaciones, emociones, etcétera. Los papás, las mamás, la familia en general podrían hacerse la pregunta de ¿qué beneficios creo yo que le trae el colegio a mi hijo o mi hija ahora? Y aunque parezca una pregunta absurda, es una pregunta que estamos dejando al margen, porque estamos tan excesivamente preocupados por las medidas de seguridad que realmente no nos estamos enfocando en los beneficios o en las cosas positivas que tiene una vuelta al cole adaptativa y segura. Está claro que todos los profesionales, los pediatras, las pediatras, los psicólogos, orientadoras, pedagogos, pedagogas, etcétera, no dudan en confirmar que la vuelta al cole, es algo totalmente favorable a los niños, porque fomenta el desarrollo, favorece su desarrollo psicológico, social y físico. Por tanto, los niños que se quedan en casa o los niños que no tienen durante muchos meses, como ha pasado, contacto con la escuela, con sus amistades, con el profesorado, ese desarrollo se puede ver paralizado o de alguna manera puede ver que no se haya optimizado, y esto lo conocemos porque los niños en este entorno de aprendizaje, como es la escuela, favorecen todo lo que es sus habilidades de comunicación verbal, su razonamiento, sus habilidades sociales a la hora de saber hablar con otros niños, observan otras conductas, observan e imitan. Es importante conocer esto porque el aprendizaje por observación no solamente se da en casa con la familia. La familia, el entorno de la familia es el escenario principal, pero los niños también imitan comportamientos por simple observación de otros niños, lo que llamamos el modelo de iguales. Ellos imitan a otros iguales, y si ven a sus compañeros, a sus amigas, hacer determinadas conductas como ponerse la mascarilla, lavarse las manos, mantener la distancia, ellos lo acabarán haciendo. Por tanto, es un entorno ideal no solamente para el desarrollo del niño y para el aprendizaje, sino también para imitar todas las conductas de prudencia que tenemos o que le estamos pidiendo a los niños y niñas en esta pandemia, que a las familias les preocupa mucho porque evidentemente son niños, cada uno con sus edades llevan pautas de comportamiento diferentes y es normal que no las hagan perfectas desde el primer día, pero necesitan el desarrollo o necesitan la interacción de otros niños para poder poco a poco instaurándola en su repertorio de conducta y haciéndola como su rutina de comportamiento. Además, a los papás, a las mamás, a la familia en general, como decimos, también le pediríamos que en esa reflexión interna intenten normalizar esta situación de pandemia. Nos ha tocado una época muy diferente de vivir, como decimos, con mucha incertidumbre, donde hay mucho miedo y mucho temor. Y ese miedo y ese temor no se va a acabar por ahora. La pandemia no tiene fecha de caducidad. Los rebrotes van a seguir y hay que intentar que sigan de forma controlada. Por tanto, hay que intentar acotar ese miedo, ponerle de alguna manera un límite a ese miedo que tanto nos ha aferrado a nosotros, que tanto en el día a día vive con nosotros y que nos tiene excesivamente preocupados. Vamos a intentar, a la medida posible, normalizar ese miedo o intentar, como decimos, acotarlo, sabiendo que esta situación no va a durar a lo mejor un mes ni dos, sino que no sabemos cuánto va a tardar, y por tanto lo que tenemos que ir haciendo es intentar luchar con ese miedo con las medidas de precaución o de prevención que cada familia vea oportuna. Eso por un lado, de forma interna. ¿Y qué pueden hacer las familias de forma externa? Es decir, ¿qué pueden hacer en casa para favorecer la vuelta al cole de estos niños y niñas y de todos los adolescentes?
Una de las cosas primeras y fundamentales que hemos repetido aquí muchas veces es el intentar acercar las rutinas de horario y las rutinas de conducta. Esto es fundamental. Cuanto antes los niños en esta semana vayan recuperando o acercándose a las rutinas que van a llevar en el colegio, nos van a hacer mucho más fácil a los adultos esa vuelta al colegio. ¿Por qué? Pues que los niños, cuando se les cambian los horarios de sueño, las conductas de alimentación, cuando se les cambia en definitiva su rutina, suelen tener, al igual que nos pasa a los adultos, mal humor, y eso se desencadena en rabietas, en contestaciones, en negaciones, en no querer hacer cosas, en no querer ir, en no querer vestirse, en no querer comer. Y todas esas cosas lo que nos hacen que no nos adaptemos rápido a la situación. Por tanto, es muy importante aprovechar esta semana que tenemos previa a la incorporación del colegio a intentar incorporando las rutinas del sueño, intentar a los niños acostarlos a la hora que se van a acostar cuando empiece el cole, a levantarlos cuando empiecen el colegio a la misma hora. Si nos cuesta mucho el trabajo, podemos ir haciendo de forma progresiva media hora hacia adelante o media hora hacia detrás, es decir, despertarlos media hora antes y acostarlos media hora antes también. Hoy cada familia jugando con ese horario hasta que al final de semana tengan la rutina instaurada. Lo mismo con la alimentación, con los horarios de comida, con los horarios de cena, la ducha. Todo ese tipo de conducta, todo ese tipo de rutinas, como decimos, nos van a favorecer la vuelta al colegio, porque cuanto antes las quieran, antes van a tenerla normalizada, automatizada y nos pondrán mucho más fácil lo que es la vuelta al colegio. Otra de las cosas que debemos hacer en casa de forma externa es involucrando a los niños en los preparativos del colegio, que vayan viendo sus libros, que vayan viendo su mochila, que vayan sacando su ropita que se van a ir poniendo, cómo se van a organizar, que vayan tomando contacto con todas esas cosas materiales y también que vayan tomando contacto con sus amiguitos del cole, sus compañeros y sus compañeras, si no lo han hecho ya. También es importante para la familia que tomen contacto con el colegio, si no lo han hecho antes, que empiecen a contactar con el colegio a través de las plataformas que tienen, a través de los correos, y si no es posible con el colegio porque están esperando a que el colegio se ponga en contacto con ellos a través de algún mensaje o algún recibimiento, también es importante que contacten con los papás y con las mamás y con las otras familias de los niños que tienen en su clase o en su centro. Importante ir hablando de la rutina familiar, las llegadas y las recogidas, cómo las vamos a hacer, quién se va a ocupar de esa llegada o esa recogida en el cole de cada niño y niña para meterlo en lo que decimos la logística familiar. Pero es muy importante también hablar con los niños. Es fundamental hablar con los niños y aunque estas recomendaciones las daremos el próximo día, Rocío, es fundamental sobre todo intentar hacer un viaje del pasado y el futuro con los niños. ¿Qué recuerdan los niños del cole? ¿Qué es lo último que recuerdan? ¿Qué cosas tienen en su cabeza sobre ese colegio donde ellos estaban hace unos meses? Y en el futuro, ¿qué les gustaría hacer? ¿A quién les gustaría ver? ¿Qué cosas les gustaría tener en el cole? ¿O a quién les gustaría ver de sus amigos, de sus profesores, etcétera? Porque eso lo que va a hacer es que el niño y la niña se vaya adaptando un poquito a la situación y se vaya anticipando a la misma vez que retoma la información que tenía del colegio. Entre todas estas recomendaciones está sobre todo la de hablar a los niños de forma transparente y clara sobre las medidas que tienen que llevar a cabo. E incluso animo a las familias a que ensayen en casa otra vez de nuevo, aunque estemos muy repetitivos, cómo nos lavamos las manos, cómo nos tenemos que quitar y poner la mascarilla. Informarle a los niños qué cosas van a llevar al colegio, qué tarritos de alcohol, qué mochila, dónde van a tener cada cosa para que ellos sepan y no se encuentren perdidos en el primer día del cole y sepan dónde tienen cada una de sus cosas para esa protección de seguridad. O como hemos hecho aquí muchas veces, informarles de la distancia de seguridad, cómo la tienen que llevar a cabo, que como decimos también el profesorado se encargará de intentar en la medida de lo posible que estos niños estén lo más seguros y enseñarles estas normas de comportamiento. Nos puede pasar una cosa, que haya niños que cuando llegue el día del colegio no quieran ir, como ha pasado en casos anteriores, incluso cuando no estaba en esta pandemia. ¿Qué hacemos? ¿Nos preocupamos excesivamente? Lo primero que tenemos que hacer es hablar con esos niños, intentar conocer cuál es el motivo real de por qué no quieren ir al colegio, porque muchos niños y muchas niñas, atención con esto, no van a querer ir al colegio, pero no porque tengan ese miedo que tenemos los adultos, como decíamos antes, sino porque en casa se está mejor, porque yo he aprendido en estos días a estar con mi abuela, con mi abuelo, con mi madre, con mi padre, aquí tengo mi tablet, tengo mi ordenador, estoy más cómodo y los niños van a intentar
quedarse en esa zona de confort, en esa zona de comodidad. Por tanto, tenemos que ir conociendo, sobre todo hablar con ellos y conocer realmente cuál es el motivo real por el cual no quieren ir al colegio. No inventarnos nosotros o pegarle el miedo encima, pegarle como si fuera un parche el miedo que nosotros tenemos y creemos que los niños no van a ir al colegio porque nosotros tenemos un miedo que es que se contagien. Ese miedo posiblemente ellos no lo vayan a tener. Sus razones por las que no quieren ir al colegio va a ser por otras muchas. Y en ese sentido, cuando conozcamos qué razón o qué motivo hay por el cual ese niño o niña no quiere ir al colegio, intentar ofrecerle aquellas cosas que necesitan para una vuelta segura o intentar validar si es un miedo paralizante, es decir, si es un miedo realmente que tienen los niños de no salir a casa porque hay algo que temen. Y por tanto nos tenemos que acercar y darle esas cosas que necesiten para reducir ese miedo. También es importante recordarle a los niños que todas las personas tenemos responsabilidades y obligaciones y por tanto todo el mundo tenemos que asumir esas responsabilidades y esas obligaciones en el trabajo, en el colegio, en casa, en nuestro día a día, aunque no nos guste. Y en esas responsabilidades y en esas obligaciones está el volver también al colegio. Ánimo a toda esa familia y en esta semana tienen una semana importante para, como decimos, trabajar desde ya la vuelta al cole de forma segura.